estábamos festejando la noche de San Juan, la noche más fría. Y sorpresivamente, compañeros, las fuerzas militares del regimiento Sánger y una parte de la policía nos atacan por los campamentos de Salvador y Villarruel. Era la madrugada del 24 de junio de 1967, en el gobierno de René Barrientos Ortuño, quien, en 1964, a través de un golpe de Estado habría tomado el gobierno de Bolivia, con una junta militar, quienes tenían la tarea principal de desestabilizar la vida orgánica de los mineros a través de decretos dictatoriales. Estos decretos tienen un carácter totalmente represivo. Se prohíben los sindicatos, se prohíben los partidos políticos, se declara en los campamentos mineros zonas militares y por otra parte se rebaja los sueldos de los mineros en un 40%. Era la noche de San Juan, la más fría del año, la cual se volvió en la noche más sangrienta para la historia minera boliviana. Nosotros estábamos en una fogata, en las calles se hacían las fogatas con los vecinos compartiendo unos tragos, unos sucumbes, como lo llaman generalmente, los vecinos siempre se invitaban, entonces estaban cuando a eso de la 1 de la mañana empiezan a reventar dinamitas. Bueno, como mucha gente, porque vinieron el ejército, entró por el ferrocarril, llegó a Cancañiri, a la estación de Cancañiri, y de ahí bajó tomando tanto Salvador, Campamento Montes, para tomar la emisora. Ese mismo año, los trabajadores mineros tuvieron acercamientos con Ernesto Che Guevara, quien combatía contra las fuerzas opresoras del imperialismo en guerrillas armadas. Entonces, los mineros, en asambleas, como en el distrito minero del siglo XX, sacaban resoluciones. Como una justa reivindicación de la clase obrera, se debe plantear la reposición de sueldos y salarios, pacto minero universitario. 3, ayuda económica a los compañeros guerrilleros que están derramando la sangre en el sudeste del país. Y quisimos nosotros colaborar en ese sentido, tal vez con una mita y demás situaciones, y es por ahí donde el gobierno empezó a recriminarnos. Y esa recriminación ha sido pues la noche de San Juan, donde asesinaron a muchos compañeros que nosotros tuvimos. ¡Viva la lucha armada! ¡Sí! ¡Viva Che Guevara! ¡Sí! ¡Compañeros! ¡Bolivia libre! ¡Sí! ¡Colombia yanqui! ¡No! ¡Bolivia libre! ¡Sí! ¿Pero quién era René Barrientos Ortuño? ¿Y por qué su opresión a la clase minera boliviana? Agregado militar en Washington. ¿No es cierto? Ahí le hablan y le dicen, usted tiene que hacer esto. Porque en la década del 60 recrudeció la Guerra Fría. Empezaron a aparecer gobiernos de corte socialista, comunista, en África, en Asia, en el mismo Medio Oriente, ¿no es cierto? En América. Empiezan a surgir grupos revolucionarios en Centroamérica, ¿no es cierto? En el 59 había triunfado la Revolución Cubana. Claro está que la noche de San Juan, o mejor llamado la masacre de San Juan, en los campos mineros en el año 1967, nunca será olvidada, siendo que por órdenes de los Estados Unidos se batió a la clase minera, dejando más de una veintena de acribillados y más de medio centenar de heridos por las ametralladoras utilizadas por el gobierno servil al imperialismo. Para mí es doloroso recordar ese año o esa noche más que todo. Este es un recuerdo muy amargo para nosotros. Alzó una sábana blanco, empezó a batir, dice ella, ¿no? Pero las balas dice que lo pasaban a ella con un sonido impactante. A mi esposo, por eso no le digo, lo han agarrado entre dos y lo han acribillado a él. En la puerta, en la bajada de las gradas de la Voz del Minero. Hoy en día, quienes estuvieron presentes esa noche fría y sangrienta, recuerdan a sus dirigentes, que quedaron en la memoria por su lucha antiimperialista
y anticapitalista. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. El compañero Federico Escobar, el compañero César Lora y el compañero Rosendo García Maisma, el camarada que ha muerto en estas graderías de la radio La Voz del Minero en defensa de su sindicato y de su radio La Voz del Minero. Hombres que han ofrendado su vida por la clase obrera, enfrentando y resistiendo a esta masacre de los trabajadores mineros del siglo XX. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Que nuestros líderes, nuestros exdirigentes, nos han dejado un norte con una huella indestructible para que el movimiento obrero siga en la lucha revolucionaria por conseguir mejores condiciones de vida. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo. Para el periodista Eddie Soria, a quien le tocó vivir esa noche sangrienta de 1967, hoy hace un llamado a la juventud a conocer la historia y sobre todo a no ser engañados por algunos que manejan la palabra democracia y dictadura. Hoy algunos políticos de la derecha hablan de que el gobierno es dictatorial. En la época de la dictadura hablar del gobierno era pecado. Basta que dices que este gobierno, hijo de tal, te cargaban. Y los jóvenes de hoy lo que tienen que saber es eso, de que se han producido muchas masacres y que los mineros han sido el sector de la clase obrera que ha sufrido más masacres en toda la historia de nuestro país. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Más bien tratan de aplastar los capitalistas sin vergüenza.